Bienvenidos. Trataré de hacer en estos minutos una revisión de un tema importante dentro de la medicina interna y que, genera sus dificultades en cuanto al diagnóstico y consideramos que los alumnos deben tener un concepto claro acerca de esta patología para poder orientar a sus futuros pacientes. Para ello vamos a utilizar la historia de un paciente, José, 62 años, diabético, hipertenso y con sobrepeso, sin antecedentes familiares relacionados a esta patología, que refiere notar pirosis en forma ocasional. A los 50 años le hicieron una videoendoscopía digestiva alta, la cual resultó en una gastritis crónica con un Helicobacter pylori positivo. Fue tratado en su momento con 3 antibióticos por 10 días. Un gastroenterólogo en una nueva consulta le solicita una nueva videoendoscopía y el paciente consulta a su clínico porque no está convencido de hacerla, para pedir la opinión. Esta es una situación clínica bastante frecuente y nos orienta hacia los objetivos de esta revisión. Básicamente reconocer la importancia de la patología con datos epidemiológicos adecuados, estar en condiciones de sospecharla cuando los elementos clínicos sugieren esto, reconocer la importancia de la indicación y de la sobreprescripción también de estudios complementarios. Y bueno, al finalizar esta presentación, nuestro objetivo es que usted esté en condiciones de asesorar correctamente a José sobre lo que debe hacer. Esta es la incidencia de cáncer según estadísticas argentinas recientes, ajustados por edad, donde podemos observar que la incidencia del cáncer de estómago en nuestro país no es muy alta, comparado con otros cánceres mucho más frecuentes como el de mama o el de próstata o el colorectal o pulmón. Tenemos una incidencia mayor en varones que en mujeres, 9.3 por cada 100.000 varones y 4.0 por cada 100.000 mujeres. En el mundo, el cáncer de estómago es el quinto en frecuencia y es la tercera causa de muerte. Existen factores de riesgo claramente reconocidos. Uno, conocido por todos, es la infección por Helicobacter pylori, que se describió a comienzos de la década del 80 por estos autores, Warren y Russell, que recibieron un Nobel por sus hallazgos. Y recientemente se ha incorporado el virus de Epstein-Barr como causante de cáncer gástrico hasta en el 10% de los pacientes. Existen alimentos claramente conocidos, como son las nitrosaminas o los acetaldehídos, que producen daño a la mucosa gástrica y podrían favorecer el desarrollo de este tipo de cáncer. Lo mismo que una gastrectomía parcial previa por una úlcera benigna, la clorhidria asociada a la anemia perniciosa, el tabaquismo, el grupo sanguíneo A y algunas mutaciones, por ejemplo, la mutación descrita del gen supresor de tumores CDH1, la caderina, que por ejemplo es responsable de una variante de cáncer gástrico hereditario en maoríes, por ejemplo. O sea que existen una serie de factores genéticos relacionados al cáncer que se están describiendo con mayor frecuencia y que todavía no conocemos con total precisión. Esta es la hipótesis clásica del daño generado en la mucosa normal por la dieta, por la presencia y colonización por el Helicobacter pylori, los factores ambientales y la predisposición genética.
Esto llevaría a una gastritis crónica superficial que se transformaría en gastritis crónica atrófica, llevaría a cierta metaplasia intestinal y a partir de ahí se desarrollaría el cáncer gástrico y con sus consiguientes metástasis. Este sería el ciclo descrito actualmente para explicar la progresión de la enfermedad con relación al tiempo. El 90% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Y hay varias formas de dividirlos. Uno que me pareció bastante claro porque se relaciona con los síntomas es el cáncer de la unión esófago-gástrica. Estos pacientes suelen tener hiporexia más frecuentemente y vómitos. Se asocia a obesidad y reflujo y son cánceres más agresivos por la localización. Por suerte menos frecuente que el tipo intestinal, distal, más común, que es el que se ha asociado con las úlceras y la presencia de Helicobacter pylori. También hay un cáncer de tipo difuso, en anillo de sello, que se da en personas más jóvenes, es de peor pronóstico y tiene una fuerte predisposición familiar. En el proyecto Atlas del Genoma del Cáncer de Estados Unidos se ha logrado describir 4 subtipos moleculares: el tumor relacionado al virus de Epstein-Barr, los microsatélites inestables, los tumores estables genómicamente y los tumores con inestabilidad cromosómica. Esto todavía no tiene un correlato clínico en cuanto a las características determinantes de cada uno de los sujetos, pero bueno, es un avance y posiblemente en un futuro sea aplicable a la determinación de la predisposición que podemos llegar a tener para sufrir un cáncer de estómago. La clasificación clásica de cánceres proximales o distales. Los proximales de la unión gastroesofágica o esófago-gástrica, es decir, del cardias, ¿verdad? O el cardial o subcardial. Y dentro de los distales, los del fondo, cuerpo y antro, que son claramente los más frecuentes. Según la invasión, serán tempranos, cuando afectan la mucosa y submucosa, que tienen una muy buena expectativa de sobrevida, 5 años detectados, y el avanzado. Y la clasificación para estadificación que se usa es la clásica TNM, con las características de este tipo de cáncer, en la cual no vamos a abundar y que se puede encontrar en la bibliografía. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a sospecharlo? Los síntomas son poco específicos: hiporexia, pérdida de peso, dolor abdominal difuso, disfagia, sobre todo cuando son del cardias, de la unión esófago-gástrica, vómitos. Los vómitos pueden ser postprandiales, tardíos, cuando afectan el píloro, la anemia ferropénica, que es una forma de presentación bastante larvada, o bueno, la detección de un ganglio supraclavicular izquierdo, el ganglio de Virchow, o algún nódulo periumbilical. Estos son, como ustedes estarán observando, síntomas sumamente inespecíficos. Por eso los pacientes tienen síntomas cuando la enfermedad está avanzada. Y el examen físico rara vez es útil para tomar decisiones o determinaciones. El diagnóstico claramente se hace con la videoendoscopía digestiva alta, que ustedes tienen fotografías de endoscopías donde se ve un cáncer infiltrante, donde se ve un cáncer vegetante, y en esta donde se ve un cáncer vegetante ulcerado, básicamente.
Las tomografías de abdomen y tórax sirven para evaluar no el estómago, sino evaluar la diseminación del cáncer. En estos tumores hay que investigar el Helicobacter pylori, que puede ser, como mencioné anteriormente, agente causal, el PET para terminar de estadificar, y algunos pacientes deberán ser sometidos a la laparoscopía exploradora antes de decidir la conducta quirúrgica, de acuerdo a su estado general y de acuerdo a la decisión del cirujano o del equipo tratante en este momento. Entonces, discutiendo con respecto al screening, la primera pregunta que uno sería si se justifica implementar un screening para toda la población que puede tener síntomas muy inespecíficos para un cáncer que no es igual al cáncer de colon. Ustedes observan en esta estadística de un estudio argentino, de una estadística de varios años que se llama RITA, de este registro, donde se ven en amarillo las mujeres, en celeste los hombres, y donde ustedes pueden ver la alta incidencia de cáncer de colon recto llano, tanto en hombres como en mujeres, y la baja incidencia de cáncer de estómago en mujeres y en hombres. En hombres es un poco más que en mujeres, en nuestro país, pero realmente estamos dentro de un medio donde la incidencia de cáncer de estómago es relativamente baja. Implementar, y no es igual que el cáncer de colon, implementar estrategias de screening tiene un costo alto para la población. No es lo mismo en otros países, como en Asia, donde la incidencia de cáncer de estómago es sumamente alta, o en los países bálticos, donde la incidencia es moderada. Por lo tanto, implementar políticas de salud pública para un cáncer de relativamente baja incidencia implica un costo importante. También es dable mencionar la prevención, una dieta con menos sal, aumentar el consumo de frutas y verduras, erradicar el Helicobacter pylori y controlar el reflujo, serían medidas preventivas simples para adoptar, que tendrían impacto en la prevención de este tipo de tumores. Y referido a esto mismo, comento este trabajo muy interesante de un grupo coreano, publicado hace pocos años, donde se puede ver en un seguimiento de pacientes a 9 años, cómo la erradicación del Helicobacter pylori con la triple terapia, que ustedes conocen, en este caso de 7 días, reduce en forma significativa la incidencia de cáncer gástrico con respecto a el placebo. Es decir, y esto está hecho en pacientes que son familiares de primer grado de personas que han tenido cáncer gástrico. Es decir, que supuestamente están más expuestos a tener también la enfermedad. Por lo tanto, ustedes pueden ver que demostrado que la teoría del Helicobacter pylori tiene su aval, su correlato en datos clínicos concretos. El tratamiento es variable, depende del performance status. Son pacientes que recuerden que tienen dispepsia, son pacientes que pueden tener disfagia o vómitos, dolor abdominal, por lo tanto el diagnóstico puede ser tardío y ya pueden tener afectación de su estado general. Entonces, esta es una escala para evaluar el performance status de estos pacientes. Si el paciente tiene un estatus alto, está muy sintomático, un 3-4,
prácticamente, por más que hagamos el diagnóstico, el tratamiento va a ser muy difícil, muy dificultoso. Ahora, si es menos de 3, dependerá de la extensión del tumor, si es un cáncer gástrico precoz, o sea, mucosa submucosa. La resección, ya sea endoscópica, laparoscópica o una resección menos invasiva, más la linfadenectomía podría ser la opción. Ahora, si el cáncer está localmente avanzado o es no resecable, bueno, se pueden utilizar y el paciente no es pasible de tratamiento quirúrgico, se pueden usar algunos esquemas que vamos a pasar a comentar. También existe la opción y se utiliza de hacer un tratamiento de quimioterapia pre y post cirugía, con lo cual se mejora también el pronóstico de la patología. Entonces, como idea general, la conducta quirúrgica es la más importante y la más apropiada y puede llevar a la curación del enfermo. Aquí menciono algunos trials de quimioterapia con distintas drogas que han logrado o han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes. Hay un 5 a un 29% de pacientes que tienen el HER2 positivo. Estos pacientes responden al trastuzumab. Y en pacientes que tienen la expresión de claudina 18.2, que es otro marcador molecular, una droga que se llama solvetuximab ha mostrado complementariamente con otras mejorar el pronóstico en pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico. Muchas gracias por escuchar esta presentación, espero que les sea de utilidad y les dejo la bibliografía. Aquí tienen la bibliografía recomendada, además de la que ya la cátedra les ha hecho llegar.